Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Cárdenas y esto es Lo que callan los programadores. De nuevo los invito a que si tienen historias, nos las dejen en los comentarios para narrarlas y pues llevarlas a todos para que todos conozcamos esas historias que todos callamos, que no decimos, pero que nos pasan diariamente en nuestro trabajo. Y hoy vengo con una historia súper interesante que es cómo aprendí a manejar servidores físicos para publicar servicios web. Realmente es una historia muy compleja. Voy a tratar de resumirla porque fueron más o menos alrededor de año y medio, en un proceso muy largo. Pero la época en la que yo inicié a trabajar en esto no es como hoy en día, que hay muchísimos videos en internet. Hay muchísima información, ya los fabricantes literal sacan documentación muy completa y detallada y están actualizándola a cada una de las versiones que van saliendo normalmente. En mi época particularmente eso no era así. Incluso al inicio era bien complejo porque literal habían procedimientos supremamente complejos de hacer que ni siquiera estaban en inglés, estaban a veces en ruso y en alemán. Pero pues en esa época ya había un poquito más de apertura, ya en ese momento fue cuando empezaron a haber tutoriales, pero no era como los de hoy en día, o sea, literal, no. Entonces por eso a mí se me dificultó tanto el proceso de aprendizaje para aprender a gestionar y administrar servidores físicos. En realidad tenía varios conocidos que sabían hacerlo muy bien, pero en ese momento no era como hoy en día, que todos queremos como compartir. eh, Llevar la información a todos lados y es como que la filosofía de la actualidad del Internet. En ese momento no, en ese momento era como que los ingenieros eh, sabían algo, se lo callaban, se lo quedaban y como que por eso me pagan, entonces si le digo al otro, entonces el otro va a saber, entonces a él también le van a pagar y pues ese tipo de cosas así. Entonces, literal, a esas personas les decía lo como, venga, enséñeme, si quiere yo le trabajo gratis y usted me enseña, yo soy una persona que aprende rápido y quiero aprender de eso. La mayoría me decían que no, que tenía era que hacer cursos o pagar una especialización para hacerlo y pues no tenía el efectivo para poder pagar una especialización seria y poder hacerla. En esa época lo que hacía la mayoría de gente era pagar una certificación de Cisco y con eso ya tenías como todas las herramientas para poder lograr una cosa de ese tipo, que era como lo más completo en infraestructura en ese momento. Eso estamos hablando por ahí en el 2016, 2015 más o menos. Entonces yo al ver esa situación, llegó mitad de año y me pagaron una prima en el trabajo que yo estaba, que tenía. Yo sabía que necesitaba inicialmente saber cómo funcionaba o cómo trabajar un servidor físicamente. Yo sabía formatear máquinas porque llevaba haciéndolo muchos años, incluso antes de aprender a programar y meterme en todo este mundo, fue de las primeras cosas que tenía como el talento para hacerlo. Eso sí pasa que yo lo que hice fue ir y comprar una computadora, una torre, que es un servidor para pymes, se llama eso. Es un servidor peque, pero que tiene unas capacidades de servicio muy buenas. En ese momento ya tenía un atraso de 5 años a la versión actualizada, pero era muy bueno porque normalmente uno suele trabajar los servidores a ese tiempo. Es muy raro cuando tú tienes acceso a un servidor del año, de versión del año, o sea que podríamos decirlo ahorita el 2024 o ya 2025 y introducirse en él desde el inicio. Es muy raro, solamente es desde cierto nivel de para allá de compañías que tienen un acceso a un flujo de dinero grande, se puede, se puede llegar a tener la experiencia, pero es bien difícil. Otro día les cuento de la experiencia con Cisco Meraki, pero pues no. Yo me llevé el servidor para mi casa y empecé a formatearlo. Lo primero que averigué era monte Linux.
lo primero que se me ocurrió en ese momento y que yo ya había trabajado en alguna ocasión era Ubuntu, entonces monté Ubuntu. Luego investigué más, entonces Ubuntu Server. Luego investigué más y entonces decían, no, para todos los temas de servicios, de servidores o servidores, es CentOS. Entonces instalé CentOS. Entonces aprendí a instalar Linux de muchas maneras, de diferentes versiones, con la versión de desktop, sin la versión de desktop. Bueno, ese fue el primer aprendizaje, aprender a montar el sistema operativo del servidor. Después ya venía lo más difícil, aprender a montar el Apache, aprender a montar los programas necesarios para poder correr un servidor web. En mi caso, en mi época, los servidores web corrían en PHP en un 90%, entonces no podíamos decir que era Python o que, no sé, ibas a correr un Java o una vaina así. No, nada, o sea, era PHP, el rey, en los servicios web. Entonces, literal, entonces, montabas el Apache, luego montabas el PHP, luego montabas MySQL. En ese momento estaba empezando a coger fuerza MariaDB, y a partir de ese punto empecé yo, bueno, y ahora cómo apunto esto y cómo es lo de los dominios y todo eso. PHP, MySQL y Apache, pues yo ya tenía dominio porque pues con los servidores web eso es lo que uno gestiona y ya uno tiene un conocimiento. Y pues instalarlos es saber cómo los comandos y los pasos de instalación. Ese proceso fue fácil. Cuando ya me tocó meterme en Vim, ay Dios mío, eso fue una de las cosas más difíciles. Y lo otro era, ya había instalado MySQL, PHP, Apache, solucioné lo de Vim y luego fui a instalar PHP MyAdmin. Ay, Dios mío, otro pedazo. Y eran horas, o sea, literal les puedo decir que eran horas. Yo llegaba a mi casa 6, 7 de la noche, a veces me rendía. Cuando llegaba tarde, llegaba a 8, 9, 10, 11 de la noche. Y todos los días dedicaba, si llegaba a las 11, dedicaba desde las 11 hasta las 1 de la mañana. Si llegaba a las 9, dedicaba desde las 9 hasta las 12. Si llegaba a las 6 o 7 de la noche, entonces dedicaba ahí hasta las 10 u 11 de la noche, a veces hasta medianoche. Y al otro día me levantaba normalito, 6, 7 de la mañana en mi metro. Así durante más de 12 meses. Cada día avanzaba un poquitico, aprendía un paso más, un comando más, empezaba a entender toda la estructura de servicios realmente dentro de un servidor, cómo realmente funciona el kernel de un servidor, qué es un driver de verdad, por qué las versiones de los diferentes programas, cómo funcionan los programas en Linux, porque realmente uno no, pues uno sabe que es un programa en Windows, pero usted no tiene a veces ni idea cómo funciona el programa realmente en un sistema operativo. Eso me abrió mucho la mente en ese tipo de cosas. Empecé a entender un poco más y como tenía acceso directamente por consola, empecé a entender muchas cosas del funcionamiento del kernel, los drivers y los programas dentro de un sistema operativo, y a entender la robustez de un sistema operativo. Es un aprendizaje muy chévere y muy bonito. Yo me la pasaba leyendo literal todos los días, viendo videos. La verdad es que de ese aprendizaje aprendí que los videos no son la solución. La solución es la documentación oficial. Yo ya sabía, pero era como que lo último que iba y miraba. En ese aprendizaje aprendí que era lo primero que iba y miraba. Primero iba y miraba la documentación oficial. Si no la entendía, retornaba a los videos.
Y así avancé muchísimo porque fue un momento en que empecé a avanzar después de los 8 o 9 meses, empecé a avanzar muy rápido. Entonces ya empecé a trabajar, yo ya sabía programar shells, pero empecé a programar mis shells para montar Apache, para montar el Beam, ya aprendí que monto es Apache, Beam, eh, MySQL, luego monto PHP, luego monto MariaDB y todo funciona, ¿sí? Entonces empecé a entender el tema de los sistemas de versionamiento, la incompatibilidad entre versiones, que por decir, tú tienes una versión de MariaDB que dice que funciona con PHP, en ese momento eso era, si no me acuerdo si era 7.4 o 6.4, la verdad no me acuerdo, pero iba más o menos en esa versión. Y como decía la documentación que le funcionaba 7.4 y cuando uno instalaba 7.4 no funcionaba. Y entonces empezabas a ir a mirar, venga, el kernel de este sistema operativo, ¿qué versión es? Ah, es la versión no sé qué, que es compatible con la versión tal, tal y tal, pero no es compatible con tal versión y tal versión de programas, o sea, de la versión 7.4 de PHP, un ejemplo. Esa versión de ese kernel no es compatible con eso. Para que sea compatible tienes que usar la versión tal. Y entonces empiezas a mirar, venga, mi BIOS, perdón, no es mi BIOS, sino mi procesador, ¿qué versión es? Es este. ¿Y cuáles son las versiones que soporta de sistemas operativos para, en el caso de CentOS, en ese momento estaba trabajando CentOS 6, sí, CentOS 6, incluso llegué a usar CentOS 5 debido a esas cosas, porque era más estable y tenía más parches de compatibilidad para los problemas de incompatibilidad entre las versiones del kernel y los programas. Y una de las primeras instalaciones que fue exitosa fue trabajando en CentOS 5.5, creo que fue. Ahí ya me di cuenta y descubrí, investigando de todo eso, descubrí los controls web paneles. Yo ya conocía CentOS Web Panel, pero nunca lo había instalado. Siempre era como llegaba, entraba, administraba, gestionaba y ya. Como en un VPS, como en un compartido, como en un dedicado, pero no instalaba nada. O sea, yo ya encontraba todo instalado. Entonces, mi primera vez instalando ese panel, saber todo lo que cuesta ese panel, que cuesta un huevo, o sea, esa vaina cuesta un huevo, empezar a buscar alternativas. Entonces yo alcancé a buscar unas versiones de ellos, cPanel liberó unas versiones, creo que era la versión 10 de cPanel, la liberaron como 6 7 años antes, y en ese momento yo traté de buscar esas versiones, ya no se conseguían. Habían unos cPanels que habían acogido eso y lo que estaban haciendo era como mantenerlo actualizado, o sea, mantenerlo. Usé esas, no me gustó porque tenía muchos problemas de ejecución, errores en el en el panel de control, eh, el desempeño del PHP, que es la interfaz que uno ve en el panel de control, era muy malo porque usaba versiones de PHP de 6.4 hasta de 5.4 muchas veces, como por default. Entonces, claro, la versión 5.4 de PHP hace un momento era, o sea, era muy paila para ya ese momento, o sea, muy mal. Y el desempeño, pues obviamente era muy mal. Entonces, me empecé a dar cuenta de que ese panel me funcionaban. Me acuerdo tanto que acogí bastante el CentOS Web Panel y empecé a trabajar con él. Cuando ya empecé a trabajar con CentOS Web Panel, empecé a descubrir que esas herramientas les funciona muy bien el tema de las instalaciones, es porque ellos repostean en sus propios repositorios los programas que son compatibles entre sí. Y muchas veces el fabricante, por temas de subversionamiento, los van sacando y van dejando el menor, perdón, el mayor, la última versión, perdón, que vendría siendo el de mayor
versionamiento o de última versión. Y resulta y pasa que a veces empieza eso a generar incompatibilidades o le hacen falta parches para que entren en compatibilidad con otros programas. En esencia, me gasté un año y medio estudiando, sufriendo, padeciendo, pero lo logré. Lo logré, me convertí en un experto en gestión de servidores, en solución de errores, de fallos, porque literal solucioné todos los fallos que ustedes puedan creer. Imagínate, año y medio dedicándole festivos, domingos, sábados, tiempo libre, todo ese tiempo aprendí a gestionar los servicios con los ISPs, a los proveedores de internet, para que me dieran banda y poder publicar mi servidor al exterior. Aprendí que era un servidor root, por qué existen, para qué sirven, cómo realmente funcionan los dominios en internet. Fue un aprendizaje muy bonito, pero sufrí mucho, sufrí muchísimo. Hoy en día soy una persona especialista en gestión de servidores físicos como virtuales en la nube, gracias a ese aprendizaje. Eso me abrió muchísimo los ojos, las puertas en la vida, me trajo muchos beneficios laborales, porque literal el mercado en ese momento se volcó a eso. Entonces, muchos proveedores de hosting empezaron aquí está el servidor, haga usted lo que se le dé la gana, nosotros no le damos soporte. Y yo era una personita que ya en ese momento tenía la capacidad de dar soporte, gestionar y solucionar. Para mí es una historia donde sufrí mucho, pero es de mucho éxito porque lo logré solo, sin la ayuda de nadie. Escasamente internet y de forma autodidacta, lográndolo. Yo siento que fue como una especialización en servidores. No sé, ustedes cuéntenmelo, déjenmelo en los comentarios. ¿Qué opinan de eso? Y pues nada, incluso eso me dio la oportunidad después, como les digo, de trabajar con Cisco Meraki, Fortinet y una cantidad de cosas interesantes, pero eso lo vamos a dejar para otra historia. Les recuerdo, si tienen historias que contar de eso que callamos, los programadores, que callan los programadores, todos los días, escríbanmelas en los comentarios. Les agradezco a las personas que ya han dejado comentarios en los videos. Muchísimas gracias. Y nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden que esto es lo que callan los programadores.